Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, que nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a Parashat Nehemías, capítulo 12, versículos del 1 al 47. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zerubabel, hijo de Shealtiel, y con Yehoshua, Sheraya, Yirmeya y Ezra. Amaria, Maluch, Hatzush, Shechania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abiyah, Miyamin, Madiyah, Bilga, Shemaya, Yorabib, Yedayan, Salú, Amok, Hilkiah y Yedaya. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Yehoshua. Los levitas, Yehoshua, Binui, Cadmiel, Sheberia, Yahudá y Mataniah, quien juntamente con sus hermanos estaban a cargo de los salmos y de acción de gracias. Bakbukia y Uní y sus hermanos servían frente a ellos por turnos. Yehoshua procreó a Joyaquim, Joyaquim procreó a Eliashib, Eliashib procreó a Joyadá, Joyadá procreó a Jonatán, Jonatán procreó a Yadúa. En el templo de Joyaquim, los jefes de los clanes sacerdotales fueron Merayá, de la casa paternal de Serayá, Hananiah y de la Yirmeyá, Meshulam, de la de Ezra, Yahonahan, de la de Amariah, Jonatán, de la de Melicú, Yosef, de la de Shebaniah, Atná, de la de Harim, Helkai, de la de Merayot, Secaria, de la de Ido, Melusham, de la de Gineton, Sigeri, de la de Abiyah, de la de Minayim, Piltai, de la de Moadiah, Shamua, de la de Bilga, Jonatán, de la de Shemaya, Matenai, de la de Yoyarib, Uzi, de la de Yedaya, Kalai, de la casa de Salai, Eber, de la casa de Amok, Hashahbiah, de la casa de Hilkiah, y Netanel, de la casa de Yedaya. Y los levitas y sacerdotes fueron registrados por jefes y clanes en los días de Eliashib, de Joyadá y de Jonatán y de Yadúa, hasta el reinado de Dariabesh de Parash. Pero los jefes de clanes levitas fueron inscritos en los libros de las crónicas hasta el tiempo de Yahohanán, hijo de Eliashib. Los jefes de los levitas eran Habashia, Sheberia y Yehoshua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos que servían frente a ellos, un grupo frente a otro, para la alabanza y la acción de gracias, conforme al mandato de David, hombre de Ha-Elohim. Mataniah, Bakbukia, Obadiah, Meshulam, Talmón, Acub eran los porteros que montaban guardia en los vestíbulos de las puertas. Ellos sirvieron en los días de Joyaquim, hijo de Yehoshua, hijo de Yotzadak, y en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Ezra. Para la dedicación de las murallas de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los trajeron a Jerusalén para celebrar una gozosa dedicación con acción de gracias y cánticos con címbalos, arpas y liras. Los grupos de cantores se reunieron en el valle del Jardén, de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas netofatitas, de Bet Gilal y de los campos de Geba, de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas en los alrededores de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Hicieron subir a los oficiales de Yahudá sobre la muralla y nombré 2 grandes coros de acción de gracias y procesiones. Uno marchaba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del estiércol. Tras ellos iban Hoshaya y la mitad de los oficiales de Yehudá, con Azariah, Ezra, Meshulam, Yehudá, Benjamín, Shemaya y Yirmeya. Algunos de los sacerdotes jóvenes que llevaban las trompetas, Sejaria, hijo de Yahonatán, hijo de Shemaya, hijo de Mataniah, hijo de Micaya, hijo de Sahur, hijo de Asaf, y sus compañeros Shemaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Nai,
Netanael, Yehudá y Hananí iban con los instrumentos musicales de David, hombre de Ha-Elohim, y el escriba Ezra iba delante de ellos. A la puerta de la fuente subieron directamente por las escalinatas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro de acción de gracias marchaba sobre la muralla en la dirección opuesta. Tras él iba yo con la mitad del pueblo, pasando por la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y pasando por la puerta de Efraín, hasta la puerta antigua, la puerta del pescado, la torre de Hananel, la torre del centenar y la puerta de las ovejas, se detuvieron en la puerta de la guardia. Los dos coros se detuvieron en la casa de Ha-Elohim y yo a la mitad de los prefectos conmigo. Y los sacerdotes Eliakim, Maaseyá, Minjamin, Micayá, Elioneab, Sejaría y Hananeá con trompetas. Lo mismo Maaseyá, Shemayá, Elazar, Uri, Uzi, Yahonahan, Malquiyá, Elam y Eser. Los cantores entonaban su canto bajo la dirección de Yisrahai. Aquel día ofrecieron grandes sacrificios y se regocijaron porque Ha-Elohim les había dado con alegría. Las mujeres y los niños también se gozaron y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día se asignaron hombres a cargo de las cámaras que servían como depósitos de los dones, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones prescritas por la Torá, para los sacerdotes y los levitas, porque la gente de Yehudá estaba agradecida a los sacerdotes y a los levitas que estaban presentes, los cuales cumplieron la ordenanza de su Elohim y la ordenanza de la purificación, así como a los cantores y a los porteros que servían conforme al mandato de David y de su hijo Shlomo. Porque los directores de los cantores y las canciones de alabanza y de acción de gracias a Elohim ya existían desde David y de Asaf. En el tiempo de Zerubabel y en el tiempo de Nehemías, todo Israel contribuía con las porciones diarias para los cantores y los porteros, y hacían contribuciones sagradas para los levitas, y los levitas hacían contribuciones sagradas para los aharonitas. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Muy bien, después de haber leído la Parashat de este capítulo 12 del libro de Nehemías, pasemos a la Derashá. Derashá Nehemías, capítulo 12, versículos del 1 al 47. Hoy nos encontramos con un capítulo que a primera vista puede parecer un simple registro de nombres y funcionarios, listas de sacerdotes, levitas, familias y oficios en el servicio del templo. Sin embargo, detrás de estos versículos hay una riqueza extraordinaria que ilumina cómo una comunidad puede organizarse, cómo la memoria colectiva se sostiene y cómo la espiritualidad se mantiene en lo cotidiano. Este capítulo no es solo historia, ni solo liturgia. Es en realidad una radiografía de la vida comunitaria en tiempos de la reconstrucción después del exilio en Babilonia. Y eso lo hace profundamente relevante para nosotros hoy. Nehemías y Esdras vivieron en un tiempo crítico. Después de la destrucción de Jerusalén y del destierro en Babilonia, el pueblo vuelve finalmente a su tierra. Pero no basta con reconstruir los muros, había que reconstruir la identidad. La lista de sacerdotes y levitas en Nehemías 12 no es simple burocracia, es memoria. Nombrar a los que sirvieron en generaciones pasadas y a los que sirven en el presente es reconocer la continuidad del pueblo de Israel. Históricamente, esto tiene un valor enorme. Preservar los nombres significa resistir el olvido. El texto está lleno de nombres: Yoyakim, Eliashib, Yoyadá, Yohanan, Yehudá. En hebreo cada nombre tiene un significado. Por ejemplo, Eliashib significa Dios restaurará. Yadúa significa conocido de Dios. Yoyakim, Yahvé establece. Estos nombres no son casualidades, son confesiones de fe. En la lingüística bíblica, el nombre es la identidad. Así como el pueblo reconstruía los muros y el templo, también afirmaba a través de los nombres que Elohim
restauraba y establecía y conoce a los suyos. Desde una mirada bionita vemos en Nehemías 12 una afirmación central: el Creador es uno y su culto debe ser puro, sin idolatrías ni corrupciones. El orden de sacerdotes y levitas refleja que el servicio no es improvisado, sino guiado por la Torá. El verdadero culto no depende de grandezas externas, sino de la obediencia a los mandamientos, de la justicia en la comunidad y de la fidelidad al Creador. Los Ebionim, nosotros, los pobres de espíritu que buscan la verdad, entienden que esta organización del servicio no es un formalismo vacío, sino un camino de consagración colectiva. Alágicamente, el capítulo nos recuerda que la abodá, el servicio, debe hacerse conforme a la Torá. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar los cantos, la música y la pureza en el servicio. Esto nos enseña un principio alágico fundamental. Cada mitzvah necesita orden, necesita preparación y necesita kavaná, es decir, intención. No basta con cantar o tocar instrumentos, se requiere pureza de vida. El versículo 30 dice: los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Aquí hay una enseñanza alágica clara. La kedushá, la santidad, no es automática, sino fruto de un proceso consciente de purificación. Psicológicamente, la purificación es también un símbolo de limpieza interior. Cuando el pueblo vuelve del exilio, no solo había que limpiar las ruinas físicas, Jerusalén estaba en ruinas, sino también las ruinas emocionales y espirituales. El acto de cantar, de organizarse y celebrar todos juntos tiene un poder terapéutico. La música en particular tiene un efecto profundo, porque sobre la psique humana, libera tensiones, eleva el ánimo, fortalece la identidad. Nehemías capítulo 12 muestra cómo la liturgia puede sanar las heridas colectivas. En este capítulo, la ética aparece en la justa distribución de las responsabilidades. No todos hacen lo mismo, unos son cantantes o cantores, otros guardias, otros sacerdotes. La lección es clara. La comunidad justa no se construye en la uniformidad, sino en la diversidad de dones. La ética consiste en cumplir tu parte con fidelidad, sin envidiar ni despreciar al otro. Moralmente, esto nos llama a reconocer que cada persona en la comunidad tiene valor, sea visible o invisible, famoso o anónimo. El clímax del capítulo es la dedicación del muro de Jerusalén. 2 coros de levitas caminan en direcciones opuestas sobre el muro, cantando hasta encontrarse cerca del templo. En la práctica, esto es una obra de ingeniería social. Se toma un símbolo material, es decir, el muro, y se lo convierte en un símbolo espiritual. Lo que antes dividía ahora nos une. Lo que antes era una ruina ahora es canto. Esto nos enseña a nosotros que todo logro material debe ponerse al servicio de lo espiritual y lo comunitario. No basta con construir casas, escuelas o ciudades, hay que llenarlas de vida, de justicia, de alegría y hay que compartirlo. El detalle de la purificación del muro también tiene un eco científico. La purificación en el muro antiguo no es solo espiritual, sino también una cuestión higiénica. Abluciones, lavados, separación de lo puro e impuro, prevenían enfermedades en comunidades grandes. La Torá, al insistir en la purificación, anticipa prácticas que hoy la ciencia confirma como necesarias para la salud pública. Así vemos que fe y ciencia no están en oposición. La halajá también es una forma temprana de ciencia aplicada a la vida. Cuando leemos Nehemías 12 como un todo, encontramos un mensaje profundo. Históricamente, el pueblo construye su identidad. Lingüísticamente, los nombres proclaman su fe. Teológicamente, el culto es obediencia al Dios creador. Alágicamente, la pureza y el orden son indispensables. Psicológicamente, la música sana y une. Éticamente y moralmente, cada rol tiene su propia dignidad. En lo práctico, los muros y ciudades deben de servir a la vida comunitaria. Y científicamente, la purificación protege y preserva la salud.
Todo esto converge en una enseñanza. La verdadera reconstrucción de un pueblo no está en los muros de piedra, sino en los muros de justicia, verdad, pureza y alegría compartida en el servicio del Creador. Queridos amigos, Nehemías 12 nos invita a preguntarnos, ¿qué muros estamos dedicando hoy a Dios? ¿Muros de separación y orgullo o muros de protección y comunión? ¿Muros que nos encierran o muros que resuenan con cantos de gratitud? Que aprendamos de este capítulo a organizar nuestra comunidad con justicia, a purificarnos con intención, a valorar cada rol, a usar la ciencia para la vida y a transformar toda obra material en un acto de alabanza para el Creador. Y que como aquellos coros que se encontraban en el templo, también nosotros nos encontremos en la unidad de la fe verdadera, en la pureza del corazón y en el gozo de servir a Elión. Shalom Ubraja. Muy bien, hasta aquí la segunda parashat y derashat del día de hoy.